Bienvenidos a otro programa de Estado Natural Viajero. Estando en Bratislava, que es una capital que está cerca de una frontera, vamos a hacer un trayecto curioso. Aprovechando que el día es un poco aburridor, tomamos un autobús desde el centro de la ciudad hacia los exteriores, una especie de suburbio, y vamos a pasar un puente hacia Austria. Me preguntarán cómo. Es fácil. Estas son fronteras abiertas en la zona Schengen. No sería pasar como de Corea del Sur a Corea del Norte, o de la India a China, o incluso de Venezuela a Colombia. Esto ya es mucho más sencillo y vamos a ver el recorrido comenzando aquí en Eslovaquia hacia el fondo, que al fondo está un puente. Espero que les guste la experiencia, a los curiosos, a los que les guste este tipo de turismo que casi nadie hace. Y detrás de mí, una agencia de turismo que está cerrada porque es festivo. Pero el turismo lo hace uno. Bienvenidos. Si vienen a Bratislava, esto es una actividad que les recomiendo. Muy pocas personas saben que se puede pasar a Austria por varios lados. Bratislava está relativamente cerca de Viena y hay trenes a toda hora, y a Viena se tarda, creo que hora y 5 minutos. Pero por aquí vamos a ir directamente a el otro lado, Austria. Allá al fondo se observa el puente. Vamos a seguir caminando en este trayecto a otro país sin ningún tipo de restricción. Estamos llegando a los puentes y se observan esto de reciclar. Los jardines muy bonitos, muy verde, tranquilo, trabajo con madera. Voy a mostrar que quizás se puede ver dónde estamos. Este es Bratislava y nosotros estaríamos más o menos por esta zona. Ya por aquí pasaríamos a frontera. Tengo entendido que en esta zona hay un búnker. Buscaré si es posible entrar a él. Y este es un puente, Most Slobody, puente esloveno, del 22 de septiembre del 2012. Una galería la promocionan Slot Park. Todo es de detalles. Esta gente se quiere quedar en Eslovaquia. Nosotros vamos a seguir a Austria. Miren, aquí ya está la señalización. Y vamos a ver dónde comienza Austria. Hay que seguir caminando un poco más. Estos puentes son territorio eslovaco. Es un parque de mascotas, zona donde se hace picnics. Vamos a pasar después por un río que desemboca en el Danubio. Este es uno de los puentes que van pasando por senderos peatonales. Debajo de mí hay senderitos para hacer. Se pueden hacer trayectos en esta zona. Vamos a seguir avanzando un poco más. Si no quieren avanzar al otro lado, tienen su campo de gimnasio, juegos infantiles, pueden venir a pescar más allá al fondo.
y sigamos caminando. Interesante esta experiencia. En un día en el que la lluvia dañó los planes, pero siempre aparecen otras propuestas alejadas del círculo turístico. En este puente estamos pasando primero el río Miaca. Se desbordó. Ayer llovió y esta mañana también con mucha intensidad. Ya hemos llegado al punto. Este es el río Morava, más grande. Dejamos atrás el río Miaca. La gente llega a la zona de frontera. En la mitad del río está la frontera. La gente viene, se hace una fotografía y ya nos quedan pocos metros para ingresar a Austria. Por aquí debe estar marcado el límite. En este lado, Eslovaquia, un día festivo, ya Austria. Oficialmente, si cruzamos esta línea, está Eslovaquia o Austria. Paso en Eslovaquia, paso en Austria, oficialmente en Austria. Gente va y viene, no hay ningún problema para cruzar la frontera. Ambos son territorios de zona Schengen. Ya hemos pasado el puente de Eslovaquia a Austria. El panorama sigue siendo el mismo. Un río desbordado. Vamos a terminar el puente y ya vendríamos a un paseo de senderos en la zona austriaca. Pero muy largo es este puente. Imagínense esto en la época de Guerra Fría. Lo que era Checoslovaquia. Era imposible pasar por aquí. Esto estaba vigilado las 24 horas y no se podía pasar ni siquiera por los ríos. Había minas, había francotiradores y alambradas. Y mucho tiempo República Checa como Eslovaquia estuvieron en esa situación. Aquí vienen personas que van pasando de un lado a otro. Estos solamente llegaron a pasar y a volver, tal cual como nosotros, en un recorrido curioso por este sitio. El paso de un puente de Eslovaquia a Austria sin ningún tipo de problema, ni pedir documentos, ni guardia militar, ni redar de inmigración, porque así es Europa. En sus países que están en la zona Schengen hay fronteras abiertas. Terminado el puente, esta es la señal que estamos en otro país, República Austriaca. Los ríos se toman muchas veces como un territorio en común, una especie de territorio colchón donde se desarrollan actividades conjuntas entre países.
Una vez pasado el puente, el sendero peatonal, se llega a esta vista. Podríamos seguir más allá, pero nos llevaría más tiempo para otras actividades planeadas por hacer. Esta sería la vista al pueblo más cercano, el primer pueblo en frontera de Austria. El terreno dedicado a la agricultura, completamente plano y muy tranquilo. Se puede caminar, se puede venir en auto hasta acá. Muy bonito. Ya vamos a retroceder. Eslovaquia nos espera. Eslovaquia está allá. La montaña, ese es el otro lado. Eslovaquia. Este fue el paseo para pasar de un lado, Eslovaquia, a Austria, sin ningún tipo de control. Es un viaje curioso, ya que este mundo está dividido por países, fronteras militarizadas, y aquí se puede pasar de una forma tranquila. Con este señor, San Juan Nepomuceno, despido otro programa de Estado Natural Viajero, tocando suelo austriaco y mostrando un recorrido muy alejado de lo que promocionan en circuitos turísticos. Esto es lo que vale la pena hacer, explorar, venir y apreciar naturaleza pura. Reciban un gran saludo y hasta pronto. Seguimos trayectos. Chao.